meditando acerca de lo que la Escritura nos enseña de los últimos tiempos, hay quienes describen la palabra fin. Por ejemplo, en Mateo 24 podemos encontrar la palabra fin, el fin de los tiempos, el fin de esta era. El mismo Señor Jesucristo dice, y entonces vendrá el fin. Y muchas personas, aunque no muchos están conscientes de los últimos tiempos o de los tiempos del fin, pero muchas personas consideran esta palabra fin como realmente el fin de algo, la terminación de algo. Pero más allá de que usted y yo, creyentes nacidos de nuevo, pues, pudiéramos considerar que el fin es algo importante, yo le voy a animar a que usted a partir de ahora, si usted no lo ha hecho antes, que usted considere que para nosotros no es el fin, pero el principio de algo glorioso. El principio de algo extraordinario. El principio de algo que la palabra revela para todo creyente nacido de nuevo, y dice la Escritura que nuestra esperanza debe de estar puesta en Jesús y en la promesa que Él nos hizo. Y de acuerdo a Efesios capítulo 1 y capítulo 2, dice la Escritura que usted y yo hemos sido redimidos y el Espíritu Santo vino y selló nuestro nuevo espíritu, de tal manera que el espíritu es como las arras, como la garantía de nuestra herencia, de que somos hijos. El mismo capítulo 8 de Romanos establece que el poder de Dios que habita en nosotros, que el Espíritu Santo que habita en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no fue por voluntad de hombre, no fue por voluntad de sangre, dice la Escritura en Juan capítulo 1, sino por el mismo poder de Dios en ti y en mí. Y fíjate cómo dice la Escritura en el libro del profeta Joel. Acompáñame a buscar a Joel, el libro del profeta Joel. Joel es uno de la Escritura le llama uno de los profetas menores. Y no es menor por importancia, pero se les llama menores por la cantidad de por el tamaño de sus libros, que no son muy largos, como los previos, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, que estos son libros o libros proféticos más largos. Pero en el capítulo 2 de Joel, en el versículo 28, dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos, dice, soñarán sueños, y vuestros mancebos o jóvenes verán visiones. Y aún también fíjese como dice aquí, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y mostraré prodigios. Bien, déjeme tomo una Biblia, aquí una versión como la que usted tiene, la Reina Valera 60, pero dice aquí en el 30, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y aquí está hablando de algo espectacular, porque primero dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y después el versículo 30 habla acerca de algo terrorífico. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor, y será que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y podríamos pensar o podríamos decir que la Escritura nos habla de diferentes historias. Los libros proféticos, muchos de ellos, tienen que ver con profecías que se cumplieron en aquel tiempo, pero profecías que habían de cumplirse en los postreros días, es decir, en nuestros días. Pero particularmente Joel nos está hablando acerca de estos días en donde él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo sucedió esto? A partir de que Jesucristo murió y resucitó y envió su espíritu. Envió la unción de su espíritu a partir de los nuevos creyentes nacidos de nuevo. Ahora, acompáñenme por favor a Apocalipsis. Porque Apocalipsis, aunque es el libro de revelaciones, muchos tienen miedo acerca del Apocalipsis porque relacionan el Apocalipsis con el tiempo del fin. Pero Apocalipsis no, su nombre no tiene que ver con el fin, no tiene que ver con el tiempo del fin, aunque su contenido sí. Pero más bien el libro de Apocalipsis tiene que ver, o el nombre tiene que ver con la revelación que el Señor manifestó para estos últimos tiempos a través de Juan, el discípulo amado. Recuerde que Juan fue uno de los últimos, o prácticamente el último de sus discípulos que se convirtió en apóstol, que escribió. Fue el último que permaneció. Fue el que más tiempo duró. Y fíjese cómo dice la Escritura. Vamos a leer la Biblia Reina Valera 60. Dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Y no vamos a explicar las diferentes condiciones o las diferentes profecías acerca o revelaciones acerca de las iglesias o de los personajes de las iglesias o de los líderes de las iglesias o de los ángeles de las iglesias, pero solo quisiera que usted pudiera visualizar algunas cosas importantes de las que habla aquí. No estamos estudiando, es decir, no estamos profundizando acerca del libro de Apocalipsis. Seguramente lo estaremos haciendo en breve, pero fíjese cómo dice el versículo 1: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero fíjese como dice ahora el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego fíjate cómo dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aunque no estamos haciendo un análisis profundo del libro de Apocalipsis, me quisiera referir a la escritura que viene en Romanos 8, en donde dice que si usted está en Cristo y si yo estoy en Cristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Podríamos decir, ¿por qué el Señor está hablando de que al que venza le dará de comer del árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida representa a Jesús, que es el centro de la vida. Y vencer tiene que ver, entre muchas otras cosas, primero, que usted y yo somos creyentes nacidos de nuevo y en Cristo somos más que vencedores. Pero necesitamos permanecer en Cristo. Él nos tiene abrazados, nos ha dado todos los recursos, toda la provisión necesaria antes de que la necesidad aparezca.
para que usted y yo permanezcamos en victoria. Y no está hablando aquí necesariamente de que usted tenga alguna batalla y aunque usted ya tiene la victoria, por alguna distracción, por alguna negligencia, por alguna incredulidad, usted pierda dicha batalla. No está hablando de eso, pero más bien está hablando de que usted permanezca. Usted necesita permanecer en Cristo. Amén. Es importante que entendamos que el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo dijo que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Bien, dice el versículo 8, a Esmirna escribe el ángel. Y fíjese cómo dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí tal pareciera como que no está hablando a los creyentes nacidos de nuevo, pero como que está hablando en los tiempos del fin para todo aquel que pase por una tribulación, para todo aquel que venga a Cristo y que durante la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, venciere. Dice, porque el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto tiene que ver con el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, de la aparición del anticristo y de cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o más bien venga, porque recuerde que hay tres posiciones de que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Una posición que es antes de la tribulación, una posición que es en medio de la tribulación, 3 años y medio después de la tribulación, o al final de la tribulación, 7 años de la tribulación. Así es que tal parece como que a Esmirna, dándonos solo el derecho de observar o sobre observar de manera sencilla, tal parece como que Esmirna está hablando a aquellos que no tienen a Cristo, pero que recibirán a Cristo y que permanecerán fieles hasta la muerte. Ahora, Pérgamo, dice la Escritura, el versículo 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere daré a comer el maná escondido y daré la piedrecita blanca, en la piedrecita escrito su nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, y luego dice a Tiatira, dice el 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, yo en el versículo dice, 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero lo que tienes, lo que sea bueno, reténlo hasta que yo venga. Dice, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído para oír, oiga las iglesias. Y después vamos a brincar al capítulo 3. Y en el capítulo 3 viene en el versículo 1 hablando a Sardis. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tal parece como que aquí sí habla a los creyentes. Bien, pero todo esto fue el preámbulo para llegar a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia y para llegar a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver primero a la Odisea, capítulo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí dice, el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío y caliente. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tal parece como que Dios está hablando a la Odisea, y la Odisea son todas aquellas personas que confían en sus propias justicias. Todas aquellas personas que posiblemente sean religiosas. Todas aquellas personas que posiblemente estén congregándose en algún lado, estén asistiendo y escuchando la palabra, inclusive pudiendo predicar la palabra. Pero tal parece como que el Señor está diciendo que las personas que confían en sí mismos y que no han entendido la justicia que viene a través de la fe de Jesús, piensan de sí mismos: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y tú sabes que eres desaventurado, miserable, pobre y ciego. Dice: conozco tus obras, que no eres frío y no eres caliente. Dice la Escritura: por tanto te aconsejo que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y muchos utilizan este versículo para hablar acerca del evangelismo, cuando evangelizan a las personas que no son creyentes. Pero, ¿por qué traer a relusión a leer estos versículos acerca de la Odisea? Porque tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, es imperante, es vital, es urgente que tú y yo nos comportemos como lo que somos. Tú y yo fuimos llamados a vida, y en Cristo Jesús somos su justicia. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús hemos sido comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así es que, más allá de asustarnos, más allá de ver algo como que va a llegar a su fin, tú y yo necesitamos despertar a la gloria de Cristo Jesús, despertar a la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, despertar a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, despertar a su palabra, despertar a su espíritu, despertar a su bondad, despertar a su gloria, y no andar imitando lo que no somos. Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, no somos tibios. ¿Por qué imitar esa actitud de tibieza? ¿Por qué imitar ante el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente? ¿Por qué imitar ante la palabra de Dios que somos tibios? Dice el Señor: deberías de ser frío o caliente. Es decir, frío, no me interesa. Caliente, estoy apasionado. Pero ser tibio es como que decir me interesa, pero realmente no hacer lo necesario para demostrar que me interesa. Y no es que queramos demostrarnos a nosotros mismos, porque no nos vamos a comparar con nadie. Y no es que queramos justificarnos delante de Dios por lo que hacemos e impresionar al Señor. No, no, no y no. ¿Por qué nos conviene ser apasionados? ¿Por qué nos conviene vivir como Él nos llamó a vivir? ¿Por qué nos conviene apartarnos para el Señor? Porque Él nos puso aquí con un propósito, para que muchos conozcan acerca del pago de todos nuestros pecados a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que este mundo en caos que está de cabeza,
que en este mundo en caos de cabeza pueda haber la luz de la esperanza para muchos que la necesitan. Pero cuando nosotros no estamos caminando, cuando nosotros no estamos haciendo más, y no me refiero a obras humanas, sino a fruto del Espíritu, fruto de justicia, y no de nuestras justicias, no obras de justicia. Las obras de justicia tienen que ver, o las obras de justicia tienen que ver con las obras humanas para justificarnos a nosotros mismos. Pero fruto de justicia es caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, creyendo en Jesús y en lo que Él ya hizo por nosotros. La misma creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice la Escritura en Romanos 8. Así es que tú y yo necesitamos actuar como lo que somos y no andar aparentando lo que no somos. Pero a veces por causa de negligencia, por causa de ignorancia, por causa de incredulidad o por algunas otras cosas, quizá alguien pudiera decir por causa de una decisión, no se ha decidido ser calientes, ser apasionados. El Espíritu te anhela celosamente para que tú anheles celosamente su palabra, su nombre, el nombre de Jesús, para que te goces alabándole, exaltándole, para que aprendas a crecer, a que tu vida sea perfeccionada, enseñada por la palabra, instruido por la palabra, para que vivas en lo mejor de Dios y para que enseñes a otros en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento del amor de Dios, del poder de Dios, de la libertad que tú y yo tenemos en Cristo. Y mira cómo dice ahora el mensaje a Filadelfia. En Efesios 4 dice la Escritura, tenemos que vestirnos. El apóstol Pablo dice, vístete con las nuevas vestiduras del nuevo hombre que fue creado en tu interior, en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre. La vestimenta es para el exterior, es decir, permite que tu comportamiento, tu alma, tu mente, tu corazón, lo que tú eres, tu cuerpo, tus acciones, manifiesten la gloria de Cristo. Permite que Jesús opere en tu vida. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo decía, lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Bueno, tú y yo necesitamos hablar la palabra de Dios, para que Cristo que mora en nosotros, para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que el poder de Dios que mora en nosotros manifieste su poder, no sin nosotros, sino juntamente con nosotros. No sin nosotros, en automático, como aquellos que dicen Dios está en control y no hacen nada. ¿No fuimos llamados a operar sin Cristo? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Pero fuimos llamados a caminar con Cristo, a cooperar a través de la fe, con su Espíritu Santo, con su poder. Tú y yo somos los siervos de la justicia, los utensilios del poder de Dios, las vasijas llenas de su Espíritu, los utensilios de honra. Fuimos llamados a enseñar, declaramos, enseñamos, hablamos, compartimos la palabra, escudriñamos la palabra, y es la unción que está en nosotros, que a través de que nosotros hablamos y enseñamos y predicamos, otros aprenden, entienden, reciben, son bendecidos. Pero no estoy yo aquí parado como un maniquí esperando que Dios, que tiene el control, como algunos piensan, haga las obras. Yo necesito cooperar con el Espíritu de Dios. Yo necesito caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas a través de la fe. Dios es soberano en su autoridad y en su gloria. Pero ¿verdad que Dios no te puede obligar a hacer nada? Porque depende de ti. Que tú reacciones positivamente al amor, a la extraordinaria pasión con la cual Él te ama, con la cual Él te anhela.
Y entonces cuando nosotros empezamos a responder, ¿cómo dicen? A corresponder de acuerdo a su palabra hacia el Señor, todo empieza a entrar en armonía, en acuerdo, en poder. Mira cómo dice ahora el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, de Revelaciones. Dice, el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. Fíjate cómo se expresa el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué no dice la Escritura que usted y yo en Cristo somos altamente favorecidos? Dice la palabra, en Cristo, todo el que está en Cristo ha sido altamente favorecido en el amado. Bien, dice 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ese es el favor de Dios sobre el creyente. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Recuerde que usted y yo no debemos de imponer. A veces en alguna reunión familiar, a veces delante de conocidos, compañeros de trabajo, amigos, quisiéramos decir que en Cristo tenemos la verdad. Quisiéramos hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Quisiéramos hablar acerca de la provisión que Dios ya nos dio de antemano, de todos los recursos que Él ya puso en nosotros, que Él ya depositó en nosotros, para entender que antes de que la necesidad aparezca, toda la provisión ya fue dada por Dios. Que todo nos fue dado por gracia, a través de Jesús, no por obras. Y quisiéramos compartir acerca de esto y acerca de lo otro, y que Dios nos ha llamado a aborrecer el mal, pero a resistir al mal, confiando en el Señor. Y Dios nos ha llamado a descansar en Cristo, confiando en su obra terminada, completa y perfecta. Y quisiéramos decir muchas cosas acerca de que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad son Jesús. Y es a través de la gracia que somos liberados del poder del pecado y de la muerte, como lo dice Romanos 8. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17, pero Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y quisiéramos hablar y decir y compartir, pero hay quienes no nos escuchan. Hay quienes refutan lo que hablamos. Hay quienes no quieren creer lo que hablamos. Porque la religiosidad ha sido impregnada en sus vidas por muchos años y años y años y años. Y han abrazado tal cosa y consideran que el esfuerzo humano, que abrazar esas verdades a medias son suficientes. Pero nosotros no fuimos llamados a hacerlo por la fuerza. Y aquí dice la Escritura, aunque tienes poca fuerza. Y aunque tienes poca fuerza, y no está hablando de la fuerza y del poder de Dios que puede emanar y operar en nuestras vidas, está hablando seguramente de la cantidad de personas que están firmes y confiando en el Señor Jesús, comparados con una gran cantidad de personas que están caminando en la incredulidad. Y dice, has guardado mi palabra. No debemos desanimarnos. Tenemos que perseverar y seguir adelante. Mira, esto no es exclusivo, esto es sabido de todos. El 24 de diciembre, entre comillas, Jesús no nació el 24 de diciembre, pero a nivel mundial se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Y quiénes son los que celebran a Jesús? Muy pocos. La mayoría de las personas han convertido de esta temporada para festejar, para alegrarse, para vivir. Y eso está bien. Pero muchos se han olvidado de Jesús. Han permitido que las tradiciones, que más bien que la moda, los nuevos pensamientos, que
que lo que no tiene sentido, lo que no tiene valor, que es lo que les ha sido enseñados a los más jóvenes, se imponga sobre lo que tiene más valor, que es lo que quizá aquellos que son más mayores o adultos han conservado. Así como las modas y las épocas han transformado la sociedad en el paso de los años y las generaciones han quedado en épocas distintas, en costumbres, en usos y costumbres distintos, muchas cosas se han perdido que tienen valor, de tal manera que hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero el punto aquí es que el Señor está diciendo en su palabra, has guardado mi palabra. Y tú y yo no fuimos llamados para negar el nombre de Jesús. Dice, y no has negado mi nombre. No fuimos llamados, aunque haya poca fuerza, a retroceder como los que se pierden. Pero fuimos llamados a permanecer. Porque mientras la luz permanezca, mientras el fuego permanezca, esto puede extenderse más y más y vendrán las oportunidades y los tiempos para poder hacerlo. El 9 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y muchos utilizan este versículo y con justa razón, todos los creyentes nacidos de nuevo, independientemente en qué posición crean respecto a la venida del Señor por la iglesia, pues si creen en la última posición que vendrá después de la tribulación, de la gran tribulación, pero el Señor Jesucristo viene al principio, se irán al principio, a la mitad o al final, cuando esto suceda. Nos iremos con Cristo. Pero aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, el Señor está dando una promesa. Y aunque con su gloria, con su poder, con el sello de su espíritu, con su bendición, Dios nos ha llamado más que vencedores y nos ha dado la victoria para que tú y yo podamos enfrentar cualquier lucha o batalla desde la victoria, no buscando la victoria, pero sabiendo que ya tenemos la victoria porque la batalla es del Señor y el Señor ya venció en Cristo Jesús. Aquí está hablando de algo muy particular y hay quienes quieren creer y tú y yo podemos hacerlo, de que el Señor librará a la iglesia, a los creyentes nacidos de nuevo, de la tribulación y de la gran tribulación. Dice el versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, retén lo que tienes. Recuerda que el enemigo de nuestras almas quiere robar lo que tú tienes. Cuando tú permites, cuando el hombre, el creyente permite que la incredulidad empiece a entrar a la vida, cuando el creyente antes de permanecer más o buscar más su palabra, alabarle, exaltarle, glorificarle, darle gracias, cuando el creyente empieza a dejar de hacer estas cosas, cuando el creyente empieza a darle vacaciones a su fe, entonces el enemigo de nuestras almas va a querer venir a robar a través de temor, de incredulidad, a través de endurecer nuestro corazón, de hacer que nuestro corazón no sea sensible a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra. Así es que es importante que tú y yo seamos conscientes. El Señor nos llama a ser diligentes, estar sobrios. Sobrios tiene que ver, no en el sentido de hablar del vino, pero es una expresión también de cuando alguien toma vino y cuando alguien está sobrio en sus sentidos, que tiene su voluntad firme. Bueno, espiritualmente estar sobrios o en nuestra alma estar sobrios tiene que ver con no permitir que la incredulidad, que el temor, que nuestros sentidos nos gobiernen, nos ahoguen, nos sobrepasen, sino que estén sujetos y que nuestra voluntad confiada firme en la palabra del Señor sea la que señoree, la que gobierne nuestras vidas, que el Espíritu de Dios nos guíe. Versículo 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí, y escribiré
sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, como le digo, simplemente quise observar algunas cosas que vienen en Apocalipsis. No era un estudio de Apocalipsis, pero es importante que entendamos lo siguiente. Creo yo sinceramente que ya no son los tiempos en donde podríamos decir el Señor Jesucristo va a venir en el 2030. Así es que tenemos 10 años para gozarnos y alegrarnos y hacer lo que deseemos y lo que queramos y después nos pondremos a cuentas. Mire, nadie esperaba lo que está sucediendo hoy en día. Y este mundo está en caos y este mundo no se va a arreglar ni a componer. No, este mundo, nadie esperaba lo que está sucediendo, nadie. Y muchas cosas aún vendrán y nadie espera que sucedan, porque la manera en la que hemos vivido no nos da para creer en esas cosas. Y muchos hablan acerca de los últimos tiempos como un sueño lejano, como algo que quizá vendrá, será, no será. Pero dejamos que la inercia de la vida, dejamos que la moda, que las cosas sucedan como vayan sucediendo. Será, será. Pero Dios no nos llamó a eso. Y aunque Dios no nos está diciendo que no tengamos proyectos y que detengamos nuestros proyectos en Cristo, proyectos de negocios, proyectos familiares, no, de ninguna manera. Porque el Señor sabe cuándo vendrá. Aún no, la revelación no está completamente descrita para los creyentes, aunque la Biblia nos enseña de las señales de los últimos tiempos que se están cumpliendo prácticamente. Así es que antes decíamos que el tiempo del fin estaba cerca, que vivíamos quizá en el último minuto. Pero hoy más que nunca creemos que ya no estamos viviendo en el último minuto. Ahora estamos viviendo en los últimos segundos. Es decir, consideramos ahora que no estamos viviendo en los últimos años, pero quizá estamos viviendo en los últimos días. Tenemos que seguir adelante, caminar adelante y en nuestros proyectos. No debemos detenernos. No estamos... la palabra nos ha dado libertad y podemos estar confiados en Cristo. Pero es muy importante que hoy más que nunca seamos sobrios. Que lo que no hicimos quede en el pasado y que no sigamos haciendo lo que no hicimos, sino antes bien que seamos propicios al amor, a la bondad, a la benignidad de Dios, porque es la benignidad de Dios la que transforma nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar a la palabra del Señor, nuestra manera de vivir va a ser transformada. Así es que Dios nos llama a vivir en gozo y en alegría. Dios nos llama a vivir en confianza, en seguridad, sabiendo que Él nos protege y que Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos llama a vivir a que no nos preocupemos por nosotros ni por nuestra propia vida, porque Él tiene cuidado de nosotros, pero que nosotros busquemos primeramente el propósito que Él puso en nuestras vidas. Dios nos llamó a amar, a perdonar, a bendecir a otros. Dios quiere que no pongamos nuestras mentes y nuestros corazones pensando en nosotros mismos. Eso es egocentrismo y egoísmo, y eso es una de las características de cómo este mundo está siendo bautizado: en egoísmo, en egocentrismo, en pánico, en incredulidad. Pero Dios nos ha llamado en Cristo Jesús a ser un canal de bendición, a ser luz y sal de la tierra para muchos. Así es que, más allá de que muchos religiosos o creyentes puedan pensar en el fin, tú y yo debemos de pensar en nuevos tiempos. Así es que todo lo que hagamos, dice la palabra, hazlo para el Señor. Y hazlo como que vienen buenos tiempos. Si habrá tiempo para que tú emprendas un nuevo negocio, hazlo creyendo.
para que tú tengas la oportunidad de compartir con otros, hazlo creyendo. Cada cosa que tú emprendas, hazla como algo nuevo que viene, en donde tú has sido altamente favorecido en Cristo Jesús. Pero el fin de los tiempos, de acuerdo a la Biblia, es algo nuevo y extraordinario para ti y para mí. Así es que más allá de pensar en qué es lo que el futuro nos traerá, permite que las circunstancias estén en torno a la gloria de Jesús, al poder de Dios en tu vida, a través de hablar la palabra de Cristo que no has hablado, leer la palabra de Cristo que no has leído, creer la palabra de Cristo que no has creído o que sí has creído, pero permanecer y abundar en ello, caminar y actuar confiando en la palabra como no lo has hecho, y si lo has hecho, abundar en ello, dar a otros, sembrar, bendecir, amar, perdonar como no lo has hecho, y si lo has hecho, ser más abundante en ello, creer en la palabra, declarar lo que eres en Cristo, porque entonces tus circunstancias estarán definidas de acuerdo al favor que Cristo te ha otorgado en su obra terminada, completa y perfecta. Y aunque las circunstancias de alrededor genéricas en las cuales tú no tengas determinación estén presentes, Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. La batalla es de Él. Él tiene cuidado de ti, de tu alma, de tu familia, de tu vida, de tus hijos, de tu negocio, de tus finanzas, de tu salud, de tu protección, de tu bendición. Así es que caminemos en el Señor, en su palabra, pongamos nuestros ojos y nuestras mentes en Jesús. Permite que la palabra, que es viva y eficaz, renueve tu mente, transforme tu vida. Permite que el Espíritu de Dios te use. Tú coopera con el Espíritu de Dios que está hablándote continuamente a tu oído, y permanezcamos firmes en la esperanza a la que Él nos ha llamado, porque hay una intensa anticipación de todo el bien y de la benignidad que Dios ya tiene para con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Su amor está presente, nos tiene sostenidos y Él vive para siempre. Así es que da gloria, honra y alabanza en todo tiempo. Él está contigo. Él está contigo, más real que el aire que respiras. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos tu palabra y por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús declaramos y creemos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.